Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Ángela Andrea Gamboa Mercado, del programa Tecnología en Regencia de Farmacia. Pertenezco al grupo 7 y soy de Corozal, Sucre. Les voy a exponer acerca de la unidad Fundamentos Químicos y Biológicos sobre el tema biomoléculas orgánicas. Voy a empezar por su definición. Se les considera biomoléculas a todos los compuestos químicos que al estar en conjunto conforman la materia viva, es decir, las bases químicas que permiten subsistir al ser vivo. Existen infinidades de biomoléculas, pero entre las más necesarias o las que se encuentran en abundancia son en primer lugar el nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y carbono. En segundo lugar se puede mencionar sulfuro y fósforo. Las biomoléculas reciben una clasificación general. Esta va a depender de la presencia de carbono en su estructura. De esta manera, se les designa el nombre de biomoléculas inorgánicas, a las que en su estructura hay ausencia de moléculas de carbono. No pueden ser sintetizados por el ser humano, pero aún así son esenciales para el mantenimiento de la vida. En este grupo se puede tomar como ejemplo el agua. El grupo opuesto, es decir, posee moléculas de carbono, los cuales son parte de su estructura, se les designa biomoléculas orgánicas y también difieren con el grupo inorgánico en las características de que estos sí pueden ser sintetizados por el cuerpo humano. Las biomoléculas orgánicas se subdividen en macronutrientes de suma importancia para el buen funcionamiento orgánico, los cuales son carbohidratos. Como su nombre indica, es un micronutriente compuesto por carbono, oxígeno e hidrógeno. En este grupo entran los glúcidos o los azúcares. También se encuentran dentro de este grupo las fibras y almidones. Estos son la principal forma de almacenamiento y consumo de energía del organismo, primordial para el sistema nervioso, músculo y eritrocitos. Son solubles en agua. Lípidos, al igual que los carbohidratos, también están compuestos por carbono e hidrógeno, y algunas veces en menor proporción se encuentra oxígeno, fósforo, azufre y nitrógeno. Este constituye el almacenamiento secundario de energía para el organismo. Cuando las reservas de carbohidratos se han terminado, de igual forma trabajan en la protección mecánica de estructuras y como aislamiento térmico. Son hidrofóbicos, insolubles en agua. Proteínas. Se encuentran constituidos por hidrógeno, carbono, oxígeno y nitrógeno, formando la unidad monomérica llamada aminoácidos. Conjuntos de aminoácidos forman las proteínas. Tienen miles de funciones. Las más importantes son servir de bases para la formación de hormonas, jugos digestivos, proteínas plasmáticas, hemoglobina, etc. Estos no pueden ser sustituidos por los lípidos o por los carbohidratos. Ácidos nucleicos. Son la biomolécula portadora de la información genética. Son biopolímeros de elevado peso molecular formados por otras subunidades estructurales o monómeros, denominados nucleótidos. Voy a explicar la parte de los carbohidratos. Fórmula general: CnH2O, N. Se clasifican en monosacáridos, de 3 a 7 carbonos en su estructura, principalmente hexosas como glucosa y disacáridos. Segunda clasificación: oligosacáridos. Tienen hasta 11 moléculas de monosacáridos en su estructura, principalmente disacáridos como sacarosa, lactosa y maltosa. Tercera clasificación: polisacáridos.
tienen de 12 o más moléculas de monosacáridos en su estructura, como almidón, que tiene glucógeno y celulosa. Voy a explicar la parte de las proteínas, que llevan clasificación, propiedades, funciones y estructura. En su clasificación, criterio físico, solubilidad, criterio químico, criterio funcional, criterio estructural. En sus propiedades, precipitación selectiva, capacidad amortiguadora, propiedades osmóticas. Sus funciones: enzimática, hormonal, reconocimiento de señales, transducción de señales, estructural, regulación de la expresión génica, transporte, movimiento, reserva y defensa. Voy a explicar la parte de los lípidos, aspectos generales, sus funciones: energética, producción de calor, reserva de agua, estructural, informativa y catalítica. Su clasificación: saponificables, como ácidos grasos y derivados, eicosanoides, lípidos neutros, lípidos anfipáticos. Otra clasificación: no saponificables, terpenos y esteroides. Y por último, otra clasificación como lípidos pirrólicos, de cadena cerrada, de cadena abierta, e hidrocarburos. Voy a explicar la parte de los ácidos nucleicos, formados por bases nitrogenadas, como adenina, guanina, citosina, timina, uracilo, que unidas a pentosas forman nucleósidos, más un grupo fosfato forman nucleótidos. Cadenas de nucleótidos forman ARN y ADN. ARN compuesto por adenina, guanina, citosina y uracilo. ADN compuesto por adenina, guanina, citosina y timina. Mi conclusión: nuestro organismo es todo: átomos, elementos químicos, biomoléculas y células. Es materia. Los bioelementos principales y secundarios que estudiamos se ensamblan entre sí o se combinan para formar las biomoléculas. Podemos decir entonces que los carbohidratos son los que nos inyectan energía para trabajar o jugar. Las grasas o lípidos son nuestra reserva energética. Las propiedades: las vitaminas actúan como estructura y soporte del organismo, y los ácidos nucleicos cumplen su función de heredar el material genético. Son entonces estos ejemplos de las llamadas biomoléculas, es decir, son las famosas moléculas de la vida. Su importancia es aún enorme si consideramos que ellas se unen o agrupan de manera sorprendente para integrar la célula, que es la unidad más pequeña que va a formar a todo ser vivo. Y por último, aquí les dejo la bibliografía. Gracias por su atención y que tengan una feliz tarde.